Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El árbol de bambú chino crece a una altura de unos 2,5 metros y puede usarse para todo tipo de construcciones, casas, hasta convertirse en papel. Tiene un patrón de crecimiento muy inusual. La semilla de bambú necesita 5 años para brotar, pero una vez que lo hace, el pequeño brote alcanza su altura máxima en solo 6 semanas. Durante esos 5 años el agricultor debe regar la semilla todos los días, durante los cuales no ve ningún crecimiento. ¿Puedes imaginar a un inexperto agricultor preguntándose si algo sucederá en algún momento? Es posible que incluso se dé por vencido y diga que esto no va a crecer nunca. Así como sucede con el árbol de bambú, también sucede con el reino de Dios y con nuestra propia vida espiritual. El crecimiento más importante es invisible. En la parábola del Evangelio de hoy, el sembrador planta una semilla, pero esa semilla no se convierte en una planta de un día para otro. Se requiere de la combinación correcta de tierra, agua e ingredientes, y el ingrediente más importante, la gracia de Dios, para que esa semilla se convierta en el mayor de los arbustos. Al final resulta impresionante, pero la mayor parte del trabajo ha sucedido debajo de la tierra. Ese es el mensaje de aliento del Evangelio. Dios siempre trabaja por debajo de la superficie. El Señor siempre provee el alimento de su gracia para que nosotros podamos crecer y florecer. Sí, necesitamos cooperar con su gracia, pero al igual que el árbol de bambú, el crecimiento que experimentamos superará por mucho el esfuerzo que hagamos. Debido a que la acción más importante de Dios pasa desapercibida, debemos tener cuidado de regar la semilla de la fe, aun cuando no veamos resultados impresionantes de forma inmediata. Podemos confiar en que Dios la hará crecer en su tiempo y según su voluntad, pero siempre la hará crecer. No hay duda de eso. Así que imagínate que eres ese sembrador de bambú. Cada vez que rezas, estás yendo al pozo a traer agua. Cada vez que te arrepientes, estás mejorando el suelo. Quizás en ese momento no estás viendo o experimentando mucho crecimiento, pero cada día en que acudes a Jesús, el crecimiento está ocurriendo, muy dentro de ti, muy en silencio, pero está sucediendo. Dios te está haciendo santo. Un día tú también estarás al lado de los santos. La vida de San Juan Bosco, por ejemplo, ofrece un ejemplo de cómo una pequeña semilla de mostaza, una aspiración, puede convertirse en un gran arbusto. La semilla plantada por ese sacerdote en el siglo XIX fue la idea de ofrecer ayuda espiritual y práctica a los niños más pobres y marginados del pueblo de Turín, en Italia. Su trabajo en esa ciudad se multiplicó a otras áreas y eventualmente se estableció la orden religiosa de los salesianos. Estos hermanos y sacerdotes, junto con la congregación de hermanas salesianas, todavía se dedican a cuidar y enseñar a los jóvenes alrededor de todo el mundo. Un ejemplo más reciente es el del el veterano de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Thomas Moore, un británico de 99 años, que en abril
del 2020, en plena pandemia, decidió recolectar dinero para el Sistema Nacional de Salud como una forma de apoyar a las muchas personas que estaban enfermando de COVID. Su modesta meta era la de recolectar $1,250 antes de su cumpleaños número 100, que estaba a unas semanas, caminando el equivalente a 100 vueltas de su jardín en su máquina caminadora. Pero se corrió la voz de lo que este caballero deseaba hacer y su pequeña semilla creció más allá de sus expectativas. Eventualmente recogió $1,500,000 y casi $40 millones después de esas semanas. Quizás Jesús plantó una pequeña semilla de mostaza en tu corazón o en el corazón de alguien que conoces. Si es así, mientras presentes esta idea en oración, piensa en cuál es el siguiente paso que debes dar. ¿Hay alguna pequeña acción que puedas realizar para iniciar? Si sigues la guía del Espíritu Santo, puedes sorprenderte de ver esta pequeña semilla crecer, pero no la descuides. Incluso podrías ser testigo de algo sorprendente que salga de esa semilla de fe. No podemos descuidar la semilla que hay en nosotros, o la semilla también que hemos sembrado en otras personas. No nos quedemos con el hecho de dar un mensaje y ya. Él verá si lo pone en práctica, él verá si lo hace crecer, ¿no? De vez en cuando, salúdale. De vez en cuando échale un poquito de agüita a esa semilla que ha sembrado. El agua representado en un abrazo, un gesto. El agua representada también en la vida sacramental, para que esa semilla vaya floreciendo, vaya floreciendo. Quizás tú no verás florecer la semilla que sembraste en otros, pero con seguridad florecerá. Esa debe ser nuestra convicción. Señor, danos la alegría de ser sembradores. Danos la alegría de llevar el reino de Dios y de sembrarlo en los corazones de todos los que nos rodean, con pequeños gestos, con pequeñas palabras, con un testimonio de vida personal. Algo que pueda llevar, Señor, tu imagen y tu amor a estas personas que nos rodean. Porque sabemos, Señor, que toda palabra sembrada, que toda semilla sembrada dará fruto, tarde o temprano, tarde o temprano. No nos corresponde a nosotros ver el fruto, sino a ti, Señor, porque lo que hemos sembrado es por ti, contigo y para ti. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.